¿Cuál es el contenido de la plática de hoy? Vamos a ver algunos antecedentes, por qué pudimos iniciar este tipo de proyectos en el instituto. Haré una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial, además de la magnífica que ya dio Jorge, y me voy a enfocar un poco más concretamente con la técnica de inteligencia artificial que usamos en estos proyectos, que fue el razonamiento probabilista. Con esa introducción podremos hablar de los 4 principales proyectos que realizamos con varios compañeros, no fue nada más obra mía, aplicando técnicas de inteligencia artificial en diferentes problemas del sector eléctrico. El primer proyecto será el pronóstico de viento y por consiguiente el pronóstico de potencia eólica. Esto, como comenta Jorge en su introducción, es muy importante para que los usuarios de energías renovables sepan cuánta energía van a disponer al día siguiente o en una semana después para poder hacer sus planes y poder utilizar al máximo posible esta energía renovable. Entonces, pronóstico de viento y potencia usando nuestras técnicas de inteligencia artificial. Después veremos el proyecto de diagnóstico de transformadores eléctricos usando señales de vibración. De ahí nos pasaremos al diseño de sensores virtuales. Diseñamos un sensor virtual de viscosidad de combustible para los quemadores de las calderas de las plantas termoeléctricas tradicionales. Y finalmente, nuestro último proyecto y más consentido fue el diagnóstico de turbinas eólicas. Como ven, hay una tendencia también fuerte, o al menos de parte de nuestro grupo, a trabajar inteligencia artificial con energías renovables. Bueno, además del sensor virtual que fue con las energías, pues no renovables, las energías fósiles, pero hay que hacerlas funcionar mejor de todas maneras. Bueno, es el contenido de la sesión de hoy. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues primero, la inteligencia artificial está de moda. Eso no lo podemos negar. Hemos oído que todo es inteligente hoy en día. Hemos oído que la inteligencia artificial está metida en todos lados. ¿Cómo se amenaza a las compañías de que los que no estén usando inteligencia artificial están condenados al fracaso? Pero bueno, cuando yo estudié mi doctorado hace 22 años y comentaba que estudié en inteligencia artificial, pues era objeto de todo tipo de bromas, ¿verdad? Pues como te falta la natural, tienes que aplicar a la artificial y muchas concepciones erróneas que había hace 22 años. Pero ahora ya es la moda, es lo que está en boca de todos. Entonces, aplicamos a proyectos, casi todos los proyectos que participamos fue con fondos CONACYT. El diagnóstico de transformadores fue con un proyecto de CONACYT y la empresa Prolec General Electric. Ya comentaré un poco más adelante sobre este proyecto, muy bonito, muy interesante, de una empresa privada que se atrevió a invertir recursos para tener ventajas competitivas. Después aplicamos a un proyecto de CENER, CONACYT, Banco Interamericano de Desarrollo, que fue con el que hicimos el pronóstico de viento, junto con una empresa de la República del Ecuador. Fue un proyecto muy interesante y les comentaré que la probamos en México y también la probamos en el Ecuador, nuestros sistemas de pronóstico de viento. Después participamos, bueno, no después, porque no me sé exactamente el orden temporal, pero trabajamos con el Fondo Sectorial CONACYT CFE para el sensor virtual de viscosidad de combustible para optimizar el control de las plantas termoeléctricas tradicionales. Y finalmente, en el proyecto del CEMIE eólico, el diagnóstico de turbinas. El CEMIE quiere decir Centro Mexicano de Innovación en Energía. Fue, en mi opinión, una magnífica idea que tuvo la Secretaría de Energía en el sexenio pasado para juntar a los expertos en algún tema de energía y hacerlos trabajar para un fin común o de una manera coordinada. Había semi-solar, había semi-eólico, había semi-geotérmico, hay semi-océano, había muchos semis. El instituto nuestro, el de investigaciones eléctricas, tuvo el honor de ser el líder del semi-eólico y un proyecto de ese semi fue el diagnóstico de turbinas eólicas. Bueno, esos son los antecedentes, un énfasis en el apoyo que pudimos obtener de CONACYT. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial?
Estoy seguro que si ahorita abriéramos la discusión entre todos los participantes en esta conferencia y me dijeran sus opiniones sobre la definición de inteligencia, nada más la inteligencia, tendríamos todas las interpretaciones diferentes. Y si ahora le aumentamos la parte artificial, pues peor. Ha sido un problema trabajar en un campo donde no nos ponemos de acuerdo en la propia definición. Pero yo le voy a dar, además de la definición que Jorge muy amablemente nos dio en la introducción, mi definición básicamente es la siguiente, es la automatización de habilidades humanas. La automatización de las habilidades humanas. Hacer programas de computadora que puedan emular o trabajar como si fueran humanos ejerciendo sus habilidades. ¿Cuáles pueden ser estas habilidades humanas típicas? Por ejemplo, la manera de razonar, la manera de reconocer patrones, reconocer a personas, de reconocer objetos en una línea de producción cuando están bien hechos, cuando están mal hechos. Entonces, la visión artificial es tratar de emular la maravilla que tenemos los humanos con la forma de ver. Manejo del lenguaje natural, otra maravilla del ser humano que nos podemos comunicar, podemos escribir, podemos leer, podemos entendernos usando lenguaje natural. Las máquinas cada día están mejor en este manejo del lenguaje natural. Podemos hacer muchos proyectos con eso, como tutores inteligentes, como asistentes inteligentes autónomos, como traductores de un idioma a otro sin participación humana. Muchas aplicaciones en algoritmos de búsqueda de información. Ya no necesitamos buscar palabras clave, sino que un agente inteligente se mete a conocer el contenido de un artículo y puede saber si es lo que estamos buscando o no. Pero de todas las habilidades humanas, la habilidad humana que más hemos tratado de estudiar para replicar es la capacidad de aprender. Y con estos algoritmos de aprendizaje automático, por supuesto, es lo que se conoce en mucha literatura en inglés como machine learning. Mucha gente confunde inteligencia artificial con machine learning. Machine learning es una parte de la inteligencia artificial. Es tratar de emular esta capacidad de aprendizaje que tenemos los humanos. Otras habilidades humanas sería manejar incertidumbre, porque no todo el conocimiento es exacto como se plantea en los expertos, ni siquiera como lo plantean los diferentes expertos. Podemos poner a dos diferentes expertos a hablar sobre algún tema y pueden tener discrepancia. Entonces, ahí hay incertidumbre en la manera de adquirir el conocimiento. Tomar decisiones de una manera inteligente, eso nos hace falta a mucha gente y a muchas empresas. Diagnóstico, forma de diagnosticar según las evidencias que podemos identificar de un sistema, de una empresa, de una familia, de un organismo humano, se puede diagnosticar a ver cuál es el problema. Pronosticar, ya comentamos la importancia que puede ser pronosticar, y en general la optimización. Jorge hablaba de optimizar muchas cosas que se pueden mejorar en la distribución y transmisión de energía eléctrica. Todas estas técnicas de inteligencia o estas habilidades humanas las realizamos con técnicas, diferentes técnicas que se han desarrollado en la comunidad, como sería lógica y representación del conocimiento, algoritmos de búsqueda. Las primeras tesis de doctorado de gente en inteligencia artificial fue desarrollando estos algoritmos de búsqueda, que ahora son importantísimos, no solo en la inteligencia artificial, sino en muchos otros campos de la computación. Modelos probabilistas es lo que hemos usado más nosotros, redes neuronales, lógica difusa y algoritmos genéticos. Estos tres últimos, los muy puritanos en inteligencia artificial, le llamaban inteligencia computacional porque están un poco menos relacionadas con las habilidades humanas. Pero hoy en día ya se confunden y se habla de redes neuronales también como parte de la inteligencia artificial. Así es que yo dejé de pelearme con los términos y todo esto es inteligencia artificial. Todas estas técnicas diferentes, algunas son mejores que otras para ciertas cosas.
Entonces, brinquemos ahora a la parte que utilizamos nosotros, que es el razonamiento probabilista. Usamos el razonamiento probabilista específicamente en lo que se llama redes bayesianas. Entonces, déjenme dar una introducción a lo que son las redes bayesianas. Nacieron con la necesidad de manejar conocimiento que tiene incertidumbre. Y los modelos bayesianos que podemos aprender se pueden crear con la expertez de un humano o a partir de datos o con la combinación de ambos, expertos con datos. Más específicamente, las redes bayesianas son una idea brillante, una combinación brillante entre teoría de probabilidad y teoría de grafos. Ambas son teorías matemáticas perfectamente bien fundadas y robustas. Entonces, hacen unión de estas dos partes, como lo veremos más adelante. Y como su nombre lo dice, las redes bayesianas tienen su base en el famosísimo teorema de Bayes. Famosísimo teorema de Bayes que presento en esta filmina, que parece pues una fórmula muy normalita, pero en realidad lo que podemos aprender es esto. La probabilidad de una hipótesis, dada la evidencia, que es en realidad lo que queremos hacer, en general lo que quiere un médico, un experto, el mecánico de nuestro coche, el mecánico de nuestra computadora, es encontrar la probabilidad de la hipótesis, qué problema podemos encontrar, dada la evidencia de todo lo que puede encontrar. Entonces, para calcular esta probabilidad de la evidencia dada de la hipótesis dada la evidencia, lo que hacemos es calcular la probabilidad de la evidencia dada la hipótesis por la probabilidad de la hipótesis entre la probabilidad de la evidencia. Pero veámoslo en un caso más, me temo que más real. La probabilidad de tener COVID, dado que tenemos fiebre, que esa es la apuesta que hacen en los supermercados, en los restaurantes, en muchas oficinas, nada más nos checan la temperatura. Entonces, la probabilidad de tener COVID, dado que tengamos o no temperatura, es igual a la probabilidad de tener temperatura, dado o conociendo que tenemos COVID. Entonces, este término, la probabilidad de fiebre dado COVID, podemos ir a cualquier hospital COVID que hay en las ciudades y contar de toda la gente que está ahí enferma, cuántos tienen o tuvieron fiebre. Y de ahí se saca ese término que es, digamos, teniendo datos bastante fácil de conseguir. Lo mismo la probabilidad de la hipótesis, ahorita la podríamos ver como la probabilidad de tener COVID, algo que nos restriegan las noticias todos los días. Entonces, para hacer este cálculo, el teorema de Bayes ha resuelto bastantes problemas. Bueno, además del teorema de Bayes, las redes bayesianas son redes, es decir, tienen nodos y tienen arcos. Los nodos representan la variable de mi aplicación, las variables, los objetos de mi campo de aplicación. Y los arcos representan las probabilidades condicionales entre ellos. Y esta es una red bayesiana de lo más elemental que podemos encontrar. Es una red bayesiana donde el nodo de arriba es la hipótesis y el nodo de abajo es la evidencia. Y nosotros tenemos que proveerle a nuestro sistema basado en redes bayesianas la estructura, que sería como el conocimiento cualitativo. Tenemos que darle la probabilidad de la hipótesis, que como decía, eso es algo también sencillo de conseguir. Y tenemos que darle estas probabilidades condicionales de la evidencia dada la hipótesis o del nodo hijo dado el nodo padre. Entonces, con esa red bayesiana podemos hacer el cálculo de la probabilidad de la hipótesis dada la evidencia. Y aquí les presento un ejemplito muy simpático extraído de la parte del proyecto del diagnóstico de la turbina eólica. Entonces decía que las redes bayesianas, ya aquí tenemos un esquema, una red un poquito más compleja que la de la filmina pasada, y me representa quién depende de quién, y sobre todo me representa quién es independiente de quién. Eso es un punto muy importante con respecto al uso de redes bayesianas. Nos puede dar quién depende de quién y quién es independiente de quién. Existen algoritmos para lo que se llama propagación de probabilidades, es decir, estimar cualquier probabilidad de cualquier variable dada
otras variables que le demos valor como evidencia. Como comenté hace un momento, se pueden construir estos modelos, estas redes, con el conocimiento experto o con algoritmos de aprendizaje automático o una combinación de ambos. En su momento comentaré sobre la forma en que aprendimos cada uno de los modelos probabilistas que usamos en nuestro proyecto. Entonces, las aplicaciones que voy a hablar el día de hoy están basadas básicamente en aplicaciones bayesianas. Por supuesto que no es tan sencillo como la estoy planteando aquí, pero más o menos nos da idea de las técnicas que utilizamos. Es decir, pudimos calcular la probabilidad de falla de un transformador dada la vibración, teniendo la información de la probabilidad de la vibración dada cierta falla por la probabilidad de falla sobre la probabilidad de vibración. Entonces, suena lógico que podemos encontrar proyectos de diagnóstico de fallas con señales de vibración. Lo mismo en el caso del medio. Pudimos calcular la probabilidad de cierto valor de la viscosidad dadas las variables de la combustión, las variables importantes en la combustión, si podemos sacar unas probabilidades condicionales de las variables de la combustión, dado cierto valor de viscosidad por la probabilidad de viscosidad, etc. Y lo mismo al final con la velocidad del viento, la podemos calcular, la probabilidad de velocidad del viento, dadas los valores de variables meteorológicas, se calculan de alguna forma, claro, no tan sencillo, insisto, con la probabilidad de las variables meteorológicas dada la velocidad del viento por la probabilidad del viento. Entonces, suena interesante, suena entendible que podamos utilizar las redes bayesianas, el razonamiento probabilista en este tipo de aplicaciones. Y empecemos con el primero, nuestro pronóstico de potencia eólica. Como pueden ver, no sé si todos sepan que el Instituto de Investigaciones Eléctricas tiene un campo, un parque eólico en Juchitán, exactamente en La Ventosa, donde hace el mejor viento para la generación de energía eólica del país. Claro que tenemos poquitas turbinas. Esta es la turbina, la primera turbina que tuvimos en el instituto. Ahí se puede ver el logo hasta arriba. Las que se ven a nivel del terreno, esas del vecino de junto, esas no son nuestras. Pero bueno, trabajamos el pronóstico de potencia eólica en nuestro parque llamado el CERTE en Juchitán, Oaxaca. El pronóstico del viento, fuimos y contamos con datos históricos de varios años de la velocidad del viento y la dirección del viento, junto con variables meteorológicas. ¿Cuáles variables? La temperatura ambiental, la presión atmosférica, la humedad relativa y la radiación solar. Con esas 6 variables metimos a nuestros modelos de aprendizaje y sacamos cómo se comporta la velocidad y la dirección del viento. Pero bueno, eso es enfocándonos a lo que sería el pronóstico de viento, pero lo que nosotros queremos es pronóstico de potencia. Para eso utilizamos la famosísima curva de potencia. Es una curva que cada fabricante de aerogeneradores debe proveer y exactamente medida cómo funciona su turbina propiamente. Y lo que hace esta curva de potencia es nos relaciona la potencia que está generando con respecto a la velocidad del viento. Aquí podemos ver cómo se inicia un poquito la generación a partir de 4 metros por segundo. Puede empezar a aumentar la generación de una forma de velocidad al cubo. Esa es la relación en esta parte activa, hasta que llegue a una potencia nominal donde se estaciona y por más que aumente la velocidad del viento, se debe mantener la potencia nominal. En este caso, de esta curva de potencia, estamos hablando de que genera 850, digamos, 850 kilowatts y que tiene una velocidad de corte aproximadamente en 13 metros por segundo, donde inicia la generación de potencia nominal. Si se fijan, a llegar a 25 metros por segundo, la generación se cae porque entran los dispositivos de control para proteger a la turbina, porque ya son vientos que no son convenientemente utilizables en la generación eléctrica.
Muchas veces en Juchitán tenemos ese problema que pasa de 25 o al menos pasan ráfagas de más de 25 y se están parando las máquinas por eso. Es una verdadera lástima. Aquí les presento el histograma de la velocidad y dirección del viento ahí en nuestro campo eólico del CERTE, Centro Experimental de Tecnología Eólica del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Como ven, el noroeste, noroeste, más o menos tirándole al norte, es la mayoría de las veces que se genera la velocidad del viento y sobre todo en las amplitudes que vale la pena. Tenemos que sopla el viento en algunas direcciones diferentes como la dirección contraria, la sur-sureste, pero la amplitud es tan bajita que ni vale la pena hacerle caso. Entonces sirva como conocimiento de la velocidad y dirección del viento en Juchitán. Bueno, como las redes bayesianas en general son estáticas y como la aplicación de pronóstico tiene involucrado al tiempo, nosotros tuvimos que meternos al estudio de las redes bayesianas dinámicas, algo que está muy incipiente en la comunidad. Y tuvimos una cierta aportación, sobre todo a nuestro programa de aprendizaje de redes bayesianas dinámicas. Y lo que se hace es se mete a un programa de aprendizaje, se meten los datos y se mete a un programa de aprendizaje automático que genera la estructura. Como ven al lado izquierdo tenemos las 6 variables al tiempo t y encuentra las relaciones que hay entre esas 6 variables al tiempo t. Pero luego ponemos tiempo t y tiempo t más 1 y aprendemos esas relaciones y podemos encontrar cuál es la relación de las variables, entre las 6 variables al tiempo t y al tiempo t más 1. Entonces, como podemos ver, cada variable está relacionada con sí misma en el tiempo anterior, como era de esperarse, por supuesto. Pero la presión atmosférica, por ejemplo, depende de la presión atmosférica anterior y de la radiación solar anterior. Entonces, podemos encontrar relaciones interesantes con estos métodos de aprendizaje automático de estructuras de las redes bayesianas. Pero bueno, esto es lo que se llama la red de transición, es encontrar las relaciones entre variables en 2 tiempos consecutivos. Y si queremos hacer el pronóstico a 5 tiempos en adelante, lo único que tenemos que hacer es desdoblar nuestra red bayesiana dinámica y tenemos este ejemplo de la red bayesiana dinámica a 5 horas. Entonces, dada la información al tiempo T0, se lo alimentamos a los nodos del lado izquierdo, podemos tener la propagación y enterarnos del valor del pronóstico de velocidad del viento, de dirección del viento y en realidad de todas las demás variables dentro de 5 horas. Nosotros trabajamos en base a horas. Entonces, esta es la red bayesiana a 5 horas. Y déjenme presentarles algunos resultados. Tenemos aquí una gráfica con la velocidad del viento en metros por segundo. La gráfica roja es la medida, la velocidad del viento medida. La gráfica azul, la velocidad del viento estimada. Y como verán, pues lo estábamos haciendo bastante bien, bastante bien. A cada 5 horas tomábamos, no cada hora, tomábamos una lectura de las variables, hacíamos la propagación y estimábamos el pronóstico dentro de 5 horas. Y comparábamos con nuestros datos, porque estos fueron hechos con datos de prueba, comparábamos con los datos dentro de 5 horas y podemos sacar esta grafiquita de comparación. Entonces, pues no nos fue muy mal. Claro que tengo que confesar que agarré un pedacito muy bonito de nuestras gráficas con resultados muy bonitos, que no siempre fue el caso. Otra ventaja de nuestras redes bayesianas dinámicas es que podemos hacer cálculo de lo que se llama la banda de incertidumbre. Por ejemplo, 70%. Como ven, esa sombrita moradita es la banda donde se va a presentar el valor del pronóstico de la velocidad del viento con un 70% de probabilidad.
y nos decía nuestro usuario del pronóstico que lo que a él no le interesa es un valor puntual de qué velocidad va a haber dentro de 5 horas, sino que le demos qué velocidad, cuál es dentro del 70% de probabilidad, qué rango de velocidades podemos encontrar. Y entonces con eso ellos hacen sus estudios de optimización del recurso eólico. Pero esa es otra gran ventaja que tenemos con los métodos probabilistas, esta banda de incertidumbre. Pues esos son ejemplos de los resultados que sacamos. ¿Cómo lo validamos? Pues realizamos pruebas en el CERTE y tuvimos la suerte de ir a las Islas Galápagos en el Ecuador y poner nuestro sistema a trabajar con las Islas Galápagos. Imagínense qué placer estar trabajando en ese lugar donde, pues se imaginarán el problema que hay para llevar o generar más bien, porque no se lleva la energía, para generar la energía y tienen ahí una plantita eólica. También trabajamos con modelos basados en incorporar información de otras zonas geográficas, porque ahorita hicimos nuestras primeras pruebas donde pronosticábamos, dado el valor de las variables meteorológicas en el mismo instante, pero luego nos decían los lugareños de ahí de Veracruz, de Juchitán, es que cuando hay norte en Veracruz a los 3 días hace mucho viento en Juchitán. Entonces de ahí, pues sí, tomamos idea de que ciertamente tenemos que complementar nuestros sistemas con información de las variables meteorológicas de lugares en los alrededores. Así podemos hacer modelos más exactos. Y bueno, lo importante de este estudio de pronóstico con técnicas de inteligencia artificial es que los estudiamos para viento y potencia, pero también podemos hacer para otro tipo de energía como fotovoltaica, podemos hacer pronóstico de lluvia, podemos hacer pronóstico de consumo eléctrico, podemos hacer pronóstico de tarifas y de muchas otras cosas. Fue una idea, un tema interesante empezar a trabajar sobre pronóstico con métodos de inteligencia artificial. Bueno, segundo proyecto, diagnóstico de transformadores. Como pueden ver, de este tipo de transformadores estamos hablando. Es una foto de los transformadores en la planta de Prolec, una planta de manufactura de transformadores. Dicen que es la más grande del continente americano, incluyendo Estados Unidos y Canadá. La planta de Prolec, que es una empresa mexicana, por supuesto asociado con General Electric, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con esta empresa? Nos invitaron a su planta y obtuvimos señales de vibración de los transformadores operando correctamente. Es decir, nuestro método lo que va a hacer es hacer el modelo del comportamiento normal del transformador, el modelo de la vibración normal del transformador. Y podemos entonces detectar cuando haya diferencias en ese comportamiento normal. Entonces, si logran ver en esta foto, hay unos alambritos ahí colgados, son nuestros 8 sensorcitos de vibración que pegamos al tanque del transformador. Usamos 8 sensores de vibración y nos dejaron probar con 5 transformadores similares, por supuesto, acabando la línea de producción. Transformadores funcionando perfectamente, todavía calientitos saliendo del horno. Bueno, nos dejaron excitar los núcleos con voltaje, las bobinas con corriente, calentarlos, enfriarlos y tener varias variables o varias condiciones de operación para hacer nuestras pruebas de validación. Cabe mencionar que las señales de vibración las metimos a un transformador de Fourier para registrar la amplitud de cada frecuencia, componente de frecuencia de las señales de vibración. Y como es de esperarse, todas las componentes de frecuencia pues son múltiplos de 60 Hz. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 10 pruebas que realizábamos con cada condición de operación. En este caso vemos un solo sensor, las señales de un solo sensor a diferentes frecuencias. No sé si puedan ver, la línea negra es 60 Hz, la azul es 120 Hz, la verde 180, 240, etcétera, 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 de un transformador caliente a diferentes corrientes. Por eso se ven diferentes
digamos, escaloncitos en la gráfica. Aumentamos el nivel de corriente. Como pueden ver, aquí se ve que la frecuencia de 120 Hz y 240 son las que proporcionan más información. Y sí dicen los que saben, los de la literatura, que las frecuencias pares múltiplos de 60 Hz son las que proporcionan información. Aquí vemos también el mismo transformador, en este caso frío, con diferentes voltajes, y vemos cómo se mueven las señales a las diferentes frecuencias. Aquí vemos que se comporta muy diferente. Solamente en 240 hay señales de vibración y de las otras señales de altas frecuencias más altas hay cierto movimiento en el escalón más alto. Pero no hay mucha información con voltaje. Entonces teníamos transformadores o señales, aquí les estoy mostrando señales de un solo sensor con diferentes frecuencias. Y aquí les muestro señales de una sola frecuencia en los 8 diferentes sensores. Entonces tomamos otra vez diferentes condiciones de operación de los transformadores, tomamos la señal de 120 Hz y graficamos cómo se comporta o cómo la detecta el canal 1, el canal 2, el 3, el 4, etcétera. Vemos que el moradito, que sería el canal 6, es el que más detectó la vibración, después el canal 7, etcétera. O mismo frecuencia 120 Hz con voltaje. Entonces creamos modelos básicos por sensor, dadas las condiciones de operación, cómo se mueven las frecuencias en un sensor, en el sensor 2, en el 3, etcétera. Sacamos red bayesiana para corriente, para voltaje, y con las condiciones de operación hicimos modelos de una sola frecuencia, 120 Hz, se muestra en esta figura, para el sensor 1, el sensor 2, el sensor 3, etcétera. Las condiciones de operación son diferentes temperaturas, corrientes, a voltaje nominal, carga, etcétera. Y hicimos el modelo con frecuencia. Entonces tomamos una gran cantidad de modelitos bayesianos que, dado las señales de vibración de un transformador bajo prueba, todos estos modelitos van dando sus diagnósticos y podemos sacar un sistema, diseñamos un sistema computacional que hacía la fusión de toda esta información para generar un diagnóstico final. Usamos simplemente 120 y 240 Hz porque vimos que era lo que se necesitaba nada más. Y como ya comenté, fue transferido a la empresa Prolec General Electric. Muy bonito proyecto. Siguiente proyecto, el sensor virtual de viscosidad de combustible. Bueno, ¿cómo se mide la viscosidad del combustible? Hay 3 métodos. Ahora ya hay 3 métodos de cómo medir la viscosidad. El primer método, el más utilizado, método manual, a través de tomar muestras del tanque de combustible o del barco que está llegando, descargando combustible, tomar muestras y llevarlas al laboratorio, y un par de horas después hay una medida de la viscosidad de ese combustible, de ese cargamento de combustible o del combustible que está en ese momento en el tanque. Otra forma de medir la viscosidad es el viscosímetro en línea. Estos viscosímetros en línea son muy caros, muy difíciles de calibrar, muy complicados de operar, de configurar, de darles mantenimiento. Imagínense el chapopote cruzando por ellos. Entonces es muy, muy complicado. Nos comentan en CFE que no hay ninguna planta que utilice viscosímetros, porque se descomponen muy pronto, muy caros, y mejor ya aprender a vivir sin ellos. Y el tercer método es nuestro sensor virtual de viscosidad. Pero déjenme explicarles cuál es el problema. El problema es que los quemadores de las calderas están diseñados para trabajar con una viscosidad fija, una viscosidad diseñada por el fabricante, una viscosidad del combustible. Y lo que se puede hacer es calentar o enfriar el combustible de manera que logre la viscosidad meta que requiere el atomizador.
del quemador. Entonces, lo que se hace es controlar la temperatura que se va a dar a la caldera, porque se atomiza. Los quemadores lo que hacen es atomizar el combustible y con eso se genera la combustión. Pero entonces, si la gota es muy grande, al atomizar, no se quema toda la gota y genera residuos contaminantes, además de suciedad y de tener muy baja eficiencia de la combustión. En caso contrario, si la gota es muy pequeña, no se aprovecha todo el poder calorífico del combustible y también genera contaminación, también genera bajas en la eficiencia. Entonces, una atomización adecuada se genera con una temperatura adecuada de combustible para tener una combustión adecuada y una mínima contaminación. Ese es el problema, esa es la idea. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, para este proyecto sí compramos un sensor físico, sí se instaló un sensor físico en la planta, sí lo configuramos y tomamos las lecturas del sistema de control distribuido de un conjunto de señales que participan en la combustión. Nuestros compañeros del instituto y nuestros compañeros de CFE nos iban diciendo cuáles señales de las disponibles en el sistema de control ellos consideraban que había alguna relación con la calidad de la combustión. Entonces tomamos un conjunto de variables, tomamos el sensor físico y generamos datos históricos de meses a diferentes formas de operación de la caldera, plena carga, media carga, etcétera. Ya con eso, esos datos históricos lo metimos en un programa de aprendizaje automático y nos genera un modelo probabilista, una red bayesiana. Es como si generáramos una función de las variables y que nos mapea a una medición del sensor físico. Entonces, con la adquisición del modelo fuera de línea, con los datos históricos y el programa de aprendizaje automático, sacamos el modelo bayesiano aprendido. Y ven, el nodo viscosidad está aquí a la derecha en medio. Tiene cierta relación con la temperatura de boiler, el nodo que está hacia arriba. Tiene cierta relación con la temperatura de combustóleo del nodo que está abajo, la presión del vapor de atomización, etcétera, etcétera. Saca todas las señales, todas las relaciones probabilistas aprendidas en base a datos que podemos encontrar y sacamos nuestra red bayesiana. En este caso sí es estática. Usando nuestra red bayesiana, hicimos un programa llamado el sensor virtual de viscosidad. Tomábamos datos en tiempo real, hacíamos la propagación de probabilidades y sacábamos la estimación de la viscosidad en línea. Entonces, pues eso generaba ya la medición de la viscosidad como si fuera del sensor físico, más o menos cierto errorcillo, ¿no? Y aquí otra vez les presento una gráfica donde la gráfica roja es la viscosidad estimada, la gráfica verde es la viscosidad leída, y en la parte de abajo, la gráfica de abajo, está en morado la métrica del error. Como ven, si en este punto, a la mitad de la gráfica, se cae la viscosidad estimada, no se cae la viscosidad leída, entonces el error se dispara mucho. Pero son piquitos, ¿no? En realidad generamos una buena estimación de la viscosidad. Insisto, tengo que volver a confesar que tomamos pedacitos de gráfica donde se funcionó muy bonito, muy bien. Pues este sensor virtual de viscosidad tuvimos el gusto de instalarlo en la unidad 2 de la central termoeléctrica de Tuxpan, Veracruz. El superintendente, un ingeniero Guillermo Castillo, muy entusiasta, nos invitó, se compró el boleto y nos dejó instalarlo y probarlo. Y estuvimos haciendo muchas pruebas y tengo que confesar que no suficientes pruebas por la razón de que la unidad 2 y muchas otras unidades de la central de Tuxpan no operaron en muchos meses, pero meses, muchos meses. ¿Y por qué no operaron? Porque no era necesario, porque la demanda estaba garantizada con otro tipo de medios y no era necesario entrar a operar las plantas pues más caras y más contaminantes como sería la termoeléctrica tradicional de Tuxpan.
Pero bueno, esta es otra discusión que probablemente se toque en este tipo de foros. Nuestro último proyecto, digo yo que es nuestro consentido porque en realidad fue el último que sacamos. Otra vez nuestra centralita eólica en Juchitán, Veracruz. La idea es esto. Ya hemos hablado de que las redes bayesianas o los modelos probabilistas me permiten generar modelos de comportamiento. Vimos el comportamiento de las señales de vibración para ver si había un comportamiento normal o no del transformador. Vimos el comportamiento de... Ahora lo que queríamos nosotros encontrar es un modelo del comportamiento normal correcto de la turbina eólica. Entonces tomamos señales del SCADA, del sistema de adquisición de datos, los analizamos y pudimos sacar datos históricos para sacar el modelo bayesiano de la turbina funcionando correctamente. Y la idea es, como dice esta caricatura, se me hace muy ilustrativa. Si hubiera una fuga de aceite en rodamientos, seguramente aumentaría la temperatura de varios dispositivos dentro del motor. Habría mayor vibración y habría una diferencia en la generación. Entonces, al haber una pequeña falla o algo que no esté completamente normal en la turbina, las variables o algunas variables empiezan a mostrar un comportamiento que no corresponde a lo que se queda esperado con esas condiciones de operación. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos modelos de comportamiento y podemos encontrar desviaciones al modelo, al comportamiento normal, simplemente analizando el comportamiento de las variables. Entonces, hicimos un modelo probabilista para representación del comportamiento de aerogeneradores. Usamos redes bayesianas para demostrar ese comportamiento y la teoría de validación de información, que fue precisamente mi tesis doctoral para detectar las desviaciones. Y tuvimos que hacer un cambio, no solo fue una red bayesiana normal, porque en realidad el comportamiento de una turbina eólica se divide en contextos, es decir, no es lo mismo cómo funciona una turbina eólica a 5 metros por segundo que a 15 metros por segundo generando su potencia nominal. Entonces, lo que teníamos que hacer es encontrar los contextos donde trabaja principalmente las turbinas eólicas. Entonces tomamos dos variables, velocidad de viento y potencia generada, que es precisamente lo que ya les comenté, que forman la famosísima curva de potencia. Metimos la información de velocidad de viento, generación y potencia generada a un programa de clustering, de clasificación de machine learning, y encontramos, o el sistema nos dijo que había 4 diferentes contextos, y lo estamos mostrando aquí en los diferentes colores en la curva de potencia. Un color rojo, que es el comportamiento rompiendo la estática de los equipos, el inicio del aceleramiento, empezar a generar electricidad con la parte azul oscura, en la etapa, digamos, de velocidad al cubo, que es la parte verde, y el codito que logra alcanzar la potencia nominal en azul claro. Todos estos con los datos del SCADA del aerogenerador marca Comay del CERTE, que es un aerogenerador de 300 kilowatts. Entonces, sacando la red bayesiana en alguno de los contextos, encontramos esta red bayesiana, pues bastante más completa de lo que se nos podría imaginar si un experto tratara de encontrar las relaciones probabilistas entre todas estas variables. Eso es algo muy complicado. Pero nuestro programa automático, que está demostrado que son unas verdaderas maravillas para encontrar estructuras y parámetros apropiados, nos detectó o nos generó esta red bayesiana. Podríamos comentar algunos de los nodos. Pues es precisamente el pedacito de red bayesiana que les presenté hace un momento. Aquí en medio está el generador, la velocidad del rotor,
la vibración 1, vibración 2, la velocidad del viento, etcétera, etcétera. Entonces, tomando igualmente los modelos probabilistas, los metimos a un sistema computacional llamado sistema de diagnóstico, donde toma la información en línea de la turbina, la información que está censando en este instante, hace las propagaciones de probabilidades y encuentra cuáles variables puedan tener un comportamiento anormal y cómo podemos identificar la variación de esas variables en modo no normal para detectar la presencia de fallas. Lo que es más importante, encontramos detectar fallas en forma temprana, se empiezan a mostrar algunas sospechas de que alguien no está trabajando muy bien, de que alguna variable se está empezando a mover a su forma no natural, y entonces esa es la forma que tenemos de encontrar fallas incipientes en la turbina. Entonces, este esquema de diagnóstico de turbinas es un esquema novedoso porque basado en modelos del comportamiento normal, igualmente que en otros casos no necesitamos tener un modelo en presencia de fallas para poder identificar la falla, sino que tener el modelo del comportamiento normal y encontrar las desviaciones. Y con eso identificamos que hay unas fallas. Al principio no sabremos cuál, pero creemos que ya avisarle al operador, oye, hay una falla, parece ser en los sistemas mecánicos o eléctricos o de temperaturas o qué sé yo. Después de detectar que hay desviaciones, desarrollamos un método de reconocimiento de patrones para identificar cuál fue la falla raíz. Esta fue una tesis de maestría muy interesante de mi colega Uriel García, que encontró cuál es la falla original dadas los patrones de comportamiento de todas las variables. Hicimos también pruebas en la Comay del CERTE y pensamos que es sencillo obtener el modelo de otras turbinas si tenemos datos históricos de los sistemas de control de otras turbinas. Entonces esto se puede replicar y se puede extender. Otro detalle que también quisiera comentar en este caso es que una de las intenciones en hacer este proyecto de modelos de comportamiento es que queríamos estudiar cómo podemos representar el comportamiento usando redes bayesianas y usando estos modelos probabilistas. Con eso podemos extender para comportamiento de muchas otras cosas, comportamiento de mercados, comportamiento de empresas, comportamiento de ciertos parámetros que pudiéramos encontrar, de redes humanas podríamos encontrar también modelos del comportamiento que puedan ser útiles para la gente de mercadotecnia o de detección de oportunidades. Entonces, era una de las intenciones también que teníamos, hacer estudio de los modelos de comportamiento usando redes bayesianas. Pues con esto termino la descripción de los 4 proyectos interesantes que trabajamos. ¿Cuáles podrían ser algunas conclusiones? Pues las conclusiones importantes es que mostramos cómo utilizando una de las posibles técnicas, que sería el razonamiento probabilista, podemos hacer una gran cantidad de aplicaciones inteligentes en diferentes partes del sector eléctrico. Vimos pronóstico, vimos diagnóstico, vimos modelos de comportamiento, y entonces esa es una de las primeras conclusiones. Podemos encontrar muchas aplicaciones donde haya datos, podemos generar modelos y extraer conocimiento y podemos generar sistemas inteligentes. Comentaba Jorge ya más abierto en técnicas de inteligencia artificial donde podemos trabajar, pues ya comentó Jorge las redes eléctricas inteligentes, que es dotar de dispositivos de monitoreo y adquisición de datos en tiempo real en toda la parte de la red, desde las centrales generadoras hasta la entrada de nuestra casa, y con eso tener información de cómo se está comportando las redes de transmisión, las redes de distribución, nuestra cuadra, detección de ilícitos,
detección de sobrecargas. Muchas funciones se pueden realizar con la información que se pueda lograr con lo que se llaman las técnicas de redes eléctricas inteligentes. Una parte interesantísima que estuvimos estudiando con los colegas con los que trabajamos es el diseño de microredes eléctricas inteligentes. Este es un tema muy calientito que está trabajándose en Europa y en diferentes partes, la creación de microredes eléctricas inteligentes. ¿Por qué se llaman micros? Porque es en una región muy especificada, puede ser un fraccionamiento, puede ser un pueblo, puede ser un edificio, puede ser una comunidad, donde podamos tener generación de energías renovables, puede ser energía solar, puede ser energía eólica, y hay un sistema de control central, debe ser inteligente, que relaciona las cargas, relaciona la generación de energía con métodos renovables y, por supuesto, el almacenamiento de energía. Entonces, estar buscando cuándo cuándo debo utilizar la energía, cuándo debo mandarla a almacenar. Todas esas decisiones inteligentes lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, esto de microredes eléctricas inteligentes es algo muy interesante que hay que seguirlo de cerca. También comentamos otros proyectos que hicimos con sistema de asistencia a la toma de decisiones en cuartos de control. Propusimos un sistema de toma de decisiones en caso de emergencia. Era un proyecto que íbamos a desarrollar con un poquito más de estudios de los psicólogos sobre los operadores cuando toman decisiones en situaciones de emergencia en las plantas. ¿Cómo podemos ayudarles a ellos? Bueno, en general, diagnóstico de equipos, diagnóstico de centrales, los temas de edificios y ciudades inteligentes, hay una gran cantidad de información que se pueda tener para generar modelos inteligentes y hacer a los edificios y a las ciudades inteligentes. Monitoreo en línea ¿de qué? Pues de centrales eléctricas, de equipos, de transformadores, de turbinas de gas, de generadores eléctricos, monitoreo en línea de ductos de petróleo, ductos de agua, monitoreo en línea de líneas de transmisión, de comportamiento de transformadores en postes, todo eso es interesante, y distribución. En general, lo pongo aquí en negritas, para cualquier aplicación en el sector eléctrico o fuera del sector eléctrico que genere datos, y con esos datos se pueda extraer conocimiento, se pueden hacer sistemas. Y aprovecho el foro, aprovecho que estamos reunidos hablando de inteligencia artificial, y como comentó Jorge, yo me jubilé del instituto en agosto del 19, apenas me empezaba yo a acostumbrar a estar en casa. Cuando vino la pandemia ya tenía que estar en casa, así es que no me cambió mucho la vida el encierro de la pandemia. Pero en fin, con unos colegas empezamos a trabajar en la formación de una empresa de base tecnológica que pudiera aprovechar esta experiencia que tuvimos con los sistemas inteligentes. Y les presento, la compañía se llama NATIC, quiere decir en maya comprender. Y la idea es proponer soluciones inteligentes, pues puede ser al sector eléctrico, pero no necesariamente al sector eléctrico. Entonces, ¿quiénes somos en ATIC? Somos profesionales en el desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos, algo muy importante, la ciencia de datos. Muchas veces las compañías lo que tienen mal son sus datos, su forma de adquisición de datos. Simplemente con arreglarle y tener datos limpios, empieza a haber muchos cambios interesantes. Tenemos más de 30 años de experiencia, pues sobre todo desde que yo estudié el doctorado, con técnicas y metodologías de inteligencia artificial y apoyado por científicos y especialistas en diferentes áreas. Otra de las líneas de trabajo que tiene nuestra compañía NATIC es poder hacer juntar los talentos que yo tuve
la fortuna de conocer durante tantos años de varios institutos de investigación del IER, de la UNAM, del INAOE de Puebla, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de muchas instituciones que yo pude conocer, diferentes colegas con diferentes capacidades, muchos talentosísimos, y, y con mi colega José Álvarez y Casa, que ahorita tendré oportunidad de presentarles. Él es conocimiento de comercial y una red de empresarios de tecnologías de información y comunicaciones en presencia de 150 ciudades del país. Entonces, juntamos la experiencia técnica con la experiencia en conocimiento comercial y generamos esta compañía. La liga es muy sencilla, www.natic.ai de Artificial Intelligence. Ahí nos pueden encontrar algunos teléfonos y una dirección electrónica, y estamos en Cuernavaca. Y bueno, no me queda más que presentar esta filmina de gracias. Pues gracias a todos los colegas con los que pude participar en todos estos años de trabajo en el Instituto de Investigación. Al semieólico, que fue 4 años de diversión, porque sí nos divertimos bastante conociendo otros colegas trabajando en la energía eólica de todas partes del país. El Fondo de Sustentabilidad Energética, que era el que generaba los eólicos, al CONACYT, a CENER, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Lo presento de una manera especial porque con ellos trabajamos durante muchos de los proyectos que estamos presentando el día de hoy, y ellos tienen muchos otros proyectos que ellos han dirigido y que nosotros los hemos apoyado. Entonces, muchas gracias a los colegas del INAOE, a mis colegas del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Tengo todavía el logo viejito. A la Facultad de Administración, Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, y al Centro de Experimental de Tecnología Eólica, nuestra granja eólica del instituto en la Ventosa. Pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes por prestarme su atención, y estaré pues muy agradecido si puedo responder algunas preguntas. Miren, el uso de la inteligencia artificial se ha democratizado. O sea, expertos y no expertos actualmente ya pueden hacer uso de este tipo de las herramientas de inteligencia artificial que están disponibles. Y lo cual es muy bueno, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, en el sector de energía creo que hay muchos procesos complejos que requieren tanto experiencia como especialistas, tanto en el dominio de estudio, ingeniería eléctrica, ingeniería de energía, en fin, muchas áreas de la ingeniería, igualmente de inteligencia artificial, especialistas y expertos en inteligencia artificial. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué riesgos implica dejar en manos de entusiastas, digamos, el desarrollo de aplicaciones como las presentadas, por ejemplo? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿qué tan importante, por lo mismo, es la formación de especialistas en inteligencia artificial y en las distintas disciplinas relacionadas con energía? O sea, hablemos de renovables, todas las energías limpias, energías primarias, energía eléctrica. Esa sería básicamente mi pregunta. Muchas gracias. Sí, fíjate que ahora que formamos la compañía Natic, me he llevado la sorpresa de las compañías generadoras de software como Scanda, como otras que hemos oído. ¿Qué facilidad tienen para utilizar herramientas que están diseñadas por los grandes gigantes, por Microsoft, por Google, que hacen eso precisamente que tú estás diciendo, democratizan la inteligencia artificial, y entonces un no especialista puede hacer uso de esas herramientas y generar un sistema inteligente relativamente rápido, ¿no? Pero a mí me da la impresión que institutos de investigación como los nuestros, que tenemos que estar avanzando o haciendo la avanzada en diferentes otras técnicas, en hacer otro tipo de herramientas más rápidas, más eficientes, eso
tiene que seguir, pero la democratización de la inteligencia artificial yo creo que es algo que debe de llegar. No me parece peligroso que si el problema de una empresa no es muy complicado, pueda disponer de algunas herramientas y alguien no demasiado especialista, no necesita un doctorado, por ejemplo, haber diseñado un sistema inteligente, sino que tenga ciertos conocimientos, pueda realizar una solución apropiada a su problema. Es como, pues, nos toca hacer la avanzada a algunos y la aplicación y la democratización de esa inteligencia artificial a otros, ¿verdad? Empieza a poner las cosas para empezar a llorar, las malas noticias. Fíjate que un problema del instituto es que la planta de investigadores empezamos a envejecer. Yo era un prototipo del investigador porque el promedio de edad era la mía. Entonces llegó un momento donde nos fuimos, muchos por jubilación, nos estamos yendo muchos y otros se han ido pues por recorte. El caso es que sí está muy mermada la capacidad. Yo diría que ahorita Beto Reyes es el único que nos quedó trabajando en proyectos de inteligencia artificial. Él es el que está trabajando con el SEMIE-RED, es el único SEMIE que logró sobrevivir en este sexenio. Y Beto es el que está trabajando con métodos de inteligencia artificial, pero está solo, sí se fueron. Entonces sí se ha perdido una capacidad fuerte de muchas otras áreas porque se fueron y no hubo esa rotación de investigadores, esa rotación de que fuéramos enseñando unos a los otros y que se quedara cierto conocimiento. Yo me fui y me llevo mucho, la verdad es que me llevo mucho. Por eso el entusiasmo de poner una compañía para poder seguir aportando pues lo que podemos conocer a la sociedad mexicana, ¿verdad? A las empresas mexicanas, no necesariamente en el sector eléctrico. Sí, a mí me parece muy trágico que no le den la importancia al instituto, ¿no? El instituto siempre se distinguió como baluarte de la parte de investigación en el sector. Entonces sí es triste cómo a final de cuentas las prioridades son otras y todo ese talento que hay en el instituto, pues de alguna medida se está perdiendo, ¿no? Tenemos grandes personajes, aquí me da mucho gusto ver al doctor Fernández Sayas, que le tocó lidiar en esos momentos, ¿no? Y mucha gente muy respetable, que al final de cuentas pues, lo que tienen es una capacidad tremenda, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues, parece que las prioridades del gobierno son otras, ¿no? Yo no sigo sin entender cómo no se apuesta con un tema de energías renovables, porque pues, tienen un instituto de nombre, ¿no? Donde realmente, pues, sí, energías limpias, pero si no tienen manera cómo hacerlo, pues está muy complicado. Por eso a mí me parece una tragedia. Primero quiero felicitar a Pablo y su socio Pepe por tener esta iniciativa. Me parece que vamos en la dirección adecuada. Me da mucho gusto ver que mi pantalla está llena de gente querida, conocida y muy respetada. Y qué bueno que compartimos además la inquietud de que el futuro debería entender que mientras más investigación tenemos en investigadores mexicanos, mejor nos va, más negocio hacemos en el país y más seguros estamos. Una de las principales aportaciones del IE al sector eléctrico fue incrementar de manera muy notable la seguridad en las operaciones de la empresa. Esto está muy demostrado con muchos documentos. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos de ellos y de vender algunos proyectos en su momento. Sí es lamentable que nos haya tocado esta mala administración. La verdad tiene que ver con que por un lado hay una gran pandemia, por otro lado no hay mucho respeto por la creación de valor y los investigadores estamos especialmente comprometidos con la creación de valor y esto lo podemos hacer tal vez en empresas privadas, tal vez lo podamos hacer en institutos como el nuestro. Yo no descarto que esto tiene remedio. He hablado mucho con Jorge Young cuáles podrían ser los caminos para empezar a ponerles remedio y yo tengo la sensación de que vamos a encontrar caminos alternativos. Y dicho eso, sí quisiera tomar una de las menciones que hizo Pablo en su presentación cuando aseguró
yo sé que tiene razón, que esta estrategia de inteligencia artificial en general, pero particularmente redes bayesianas, es muy útil para incrementar el valor en ciudades inteligentes. Que este es un tema que está empezando a tomar mucha importancia en el país y que podría ser una bandera también del instituto. No sé, Pablo, si te podría provocar a que ampliaras este concepto, si eres tan amable. Pues yo inspirado en la introducción que hizo Jorge, porque yo no he trabajado en el tema de ciudades inteligentes. Me puedo imaginar todas las ocasiones donde podemos adquirir datos y podemos hacer propuestas inteligentes de transporte, de consumo de energía, de en superficie. No, yo no tengo mucha experiencia en esto. Sé que ciudades inteligentes pues tienen muchas aristas que se pueden ir tomando. Mi trabajo en sistemas de comportamiento podría utilizarse también en comportamiento de tráfico en presencia de inundaciones, por ejemplo. Podría haber muchas aplicaciones interesantes. Yo he encontrado interlocutores curiosos, interesados en este tipo de preguntas, en particular en la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de México. De esta se encarga una muy buena amiga nuestra, Rosaura Ruiz, y además la jefa de gobierno pues tiene sus orígenes en nuestra pandilla. Entonces, a lo mejor convendría, ahora que está madurando la empresa que están formando ustedes, preparar, no sé, un volante o una primera aproximación a una presentación. Tenemos interlocutores muy inteligentes y muy capaces, ¿no? Como Bernardo Rosas, que está a cargo de la parte de la subsecretaría en lo que tiene que ver con uso inteligente de energía, en transporte, en el manejo del agua, en los residuos sólidos. Tenemos interfaces con la gente de la Universidad de California en Berkeley y tenemos varios grupos en la UNAM, entre ellos el posgrado en urbanismo, que están repitiendo los términos de estos de las ciudades inteligentes del futuro. Y pues, hombre, viendo un poquito más allá de nuestras narices, podríamos hacer aportaciones, por lo menos hacer preguntas inteligentes en esos temas. Sí, sí, sí. Muchas felicidades. Sí, muchas gracias, José Luis. Claro que estaremos al pendiente de esos interlocutores que podríamos Déjame visitar. decirte que empezó mi hermano Luis, que le dirigió su tesis José Luis, ¿verdad? Del Instituto de Ingeniería, ¿verdad? Ahora está ahorrando dinero, José Luis. Don Pablo, antes que nada, felicidades por la presentación. Aquí nada más es una muestra de que la inteligencia artificial, lo que hiciste, se puede utilizar en temas variados. Lo mostraste en sensores, en pronóstico, etcétera. Aquí yo tengo un par de preguntas, una poco técnica y otra a lo mejor para como iniciativa de propuesta. Una de las cuestiones fundamentales para la inteligencia artificial es validar los datos que dan. Correcto. Entonces, con pruebas en 5 transformadores, ¿fue suficiente para validarlos? Esa es una. Haz de cuenta, para el sensor de viscosidad, que el concepto a mí se me hacía genial, tener un sensor virtual. ¿Con qué diferencia estuvieron midiendo? Haz de cuenta, ¿con qué exactitud y precisión? Si el otro medía, puede decir, tanto de flujo, el virtual midió tanto. Mostraste una gráfica con unos picos bastante feos, pero unas partes de valles que se veían bien. O sea, a mí la cuestión de todo esto es validar para poder creerla, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta. Ahorita me contestas lo de la validación de tus aplicaciones que me parecieron geniales y variadas. Y la otra es, ¿han pensado en hacer una propuesta para ver la cuestión aleatoria de las renovables? Usar redes bayesianas con la energía, con la variación de la energía eólica y solar que le pega mucho al sistema eléctrico nacional. Con esas dos, y gracias otra vez, felicidades. Sí, gracias, Rito. Bueno, la validación de resultados. En el caso de los transformadores, eran varias pruebas en diferentes condiciones de operación de transformadores similares.
Y yo creo que sí fue suficiente. Bueno, déjenme platicarles una anécdota. No sé si peco de indiscreto, pero trabajamos con 6 transformadores. Hicimos las pruebas y los modelos con 6 transformadores y veíamos que los modelos no salían, había algo que estaba jalando las probabilidades hacia otro lado y descubrimos que era un solo transformador cuando juntamos los datos de toda la información. Si quitábamos ese transformador, nuestros modelos salieron muy bonitos. Conclusión, dijimos, pues a lo mejor ese transformador no está tan bien, está vibrando de una forma rara. Y hablamos con la compañía y les dijimos, pues a nuestro entender, ese transformador tiene algo raro. Y dice, pues no la muelen porque ya está vendido y se va mañana. Y pues les dejamos la espinita. Yo creo que sí era suficiente, aunque debimos haber hecho otras más pruebas o ponerlo a trabajar en línea. La idea era ponerlo a trabajar en el sistema de control del transformador, ponerle un sistemita embebido que fuera trabajando con este. Entonces sí tendríamos sistemas de aprendizaje de cada transformador que aprendería sobre el modelo de ese transformador y podría generar o descubrir las desviaciones. Entonces, pues esa era la idea. La verdad es que se acabó el proyecto con ACID. Prolec ya no le aumentó la inversión en esta parte. Tuvo otros proyectos de diagnóstico en otras líneas, como analizar químicamente el aceite y otro tipo de sistemas de diagnóstico, y este se quedó al pendiente. Ahora, el sensor de viscosidad, también tengo que aclarar que las redes bayesianas son discretas, trabajan con valores discretos. Entonces, cuando trabajamos con valores continuos, hay que discretizar. Discretizar significa crear pequeños intervalos de valores. Y con eso estamos aceptando que hay un pequeño margencito de error. Si discretizamos en 10 intervalos, estamos permitiendo más o menos, bueno, como 10% de error. Lo hicimos a 20 intervalos, entonces aceptamos un errorcillo del 5%. Pero la verdad, nos decía el ingeniero Guillermo Castillo de CFL, decía, ¿cómo le haces ahorita, Guillermo? Dice, no me van a creer, pero me asomo a la ventana, veo el humo gris y les tengo que gritar a mi gente de las calderas, échenle coco a ver cómo está la viscosidad o el calentamiento del combustóleo, porque lo habían dejado fijo a una cierta temperatura y llegó un cargamento de combustible de otra forma, con otra viscosidad y tenía problemas. Entonces, la verdad es que el nuestro más o menos 5% era una magnífica propuesta. Ese más o menos 5% eran unas secciones, ¿verdad? Porque veía picos en la gráfica. A lo mejor había pedazos en los que el error no era el 5%, era más, pero en una gran mayoría sí era ese 5%, quiero pensar, ¿verdad, Pablo? Sí. Nosotros sacábamos una forma de la mitad del intervalo, ese es el valor puntual. Encontramos diferentes formas de encontrar un valor puntual a la propagación de probabilidades. Okay. Entonces, por eso es lo que graficábamos, pues más o menos como una señal continua, pero no son puntitos discretos. Fíjate que lo que comentas de haber monitoreado en línea y estar recolectando información respecto al proyecto de los transformadores hubiera estado excelente, Pablo, porque le hubiera permitido a la red entrenarse más y cuando detecta un cambio, por ejemplo, el armónico de 120 Hz o cualquier otro, poder alarmarlo, ¿no? Exactamente. Ya no se hizo, fue una lástima, pero yo creo que la idea era buena. Sí. Sí, sería bastante interesante una propuesta en conjunto para renovables eólicos, solares y demás. Pues dos de los proyectos que mostré era con respecto a energías renovables, el diagnóstico de turbinas eólicas, el pronóstico de viento, pues es aplicaciones de inteligencia artificial a energías renovables específicamente.
sí, con el efecto de que estos sistemas son aleatorios y pueda tomarse en cuenta esa aleatoriedad en el sistema eléctrico nacional. La verdad es que tenemos mucho que hacer porque esto es un verdadero reto para Comisión Federal de Electricidad en distribución, por ejemplo, cuando hay mucha energía generada por eólicas o solares y pasa una nubecita y pum, se cae la generación. Entonces tienen que pues reactivarlo con otro tipo de fuentes y ese movimiento de mantener la red fija es un broncón. Y es un broncón y que el pronóstico sirve de algo, pero no es suficiente. No es suficiente. Ahí tendremos que desarrollar otras técnicas de inteligencia artificial, a lo mejor más rápidas, que actúen más en línea, más como en tiempo real para poder generar ayudas a ese movimiento, que pase una nubecita y se caiga el voltaje, se caiga la potencia general. El comentario es que a lo mejor Uriel, nuestro socio, puede comentar sobre el tema de limpieza de datos, que a veces comentó ese tema, la limpieza de datos, ¿no? Y nada más comentarte un poquito, Pepe, sobre lo que me comentas de la limpieza de datos, para aterrizar a lo que dijo el doctor Rito, que es algo muy importante y también caemos en esta parte de la validación. Es muy importante tener los datos limpios. Podemos tener una infinidad de datos, recabar muchos datos para hacer diferentes modelos, pero si estos datos no están limpios, definitivamente los modelos no nos van a dar buenos resultados y definitivamente las validaciones no nos van a salir. También hay un punto importante, sí es cierto tener muchos datos para generar los modelos, pero llega un momento en que tampoco hay la necesidad de tener una cantidad grande de datos, que es otro error que se ha caído en la inteligencia artificial. Dice, entre mayor datos, modelos mucho mejores y las validaciones perfectas. No, no es cierto. Es datos de calidad. Yo siempre termino diciendo un comentario que aprendí en una conferencia con unos, justamente trabajé con una empresa que se encargaba de calidad de datos y decían, la inteligencia artificial con datos sucios es una inteligencia artificial tonta. Entonces, caemos en esto, en que si queremos tener buenos modelos, debemos tener datos limpios y validados, por supuesto. Gracias, Pepe. Muy interesante tu conferencia. Yo quisiera hacer dos comentarios. Uno, en relación a lo que dijiste hace rato, de la gente que se ha ido, cómo se ha descapitalizado el instituto en este tema, en particular de inteligencia artificial aplicada al sector eléctrico. Y bueno, pues da mucho coraje, mucha impotencia ver, por un lado, lo cual, una primera parte de un discurso gubernamental en el sentido de, pues de quitar la dependencia extranjera, ¿sí? Pero no verlo de la mano con apoyar lo que nos va a corto o mediano plazo, de verdad, quitarnos de la dependencia extranjera, y es fortalecer la capacidad de generación de conocimiento a nivel nacional. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues insisto, cabe y hasta aplaudo el comentario de no depender de tecnología extranjera. Pero si al instituto, lo ideal sería, ok, ¿quieres generar tecnología mexicana? Bueno, pues entonces al instituto dale mucho más presupuesto para que tenga más proyectos de infraestructura y pueda seguir siendo punta de lanza, contratar gente joven y que todos estos problemas que aquí se están diciendo no aparezcan. Sin embargo, eso no ocurre y al instituto sacar, como dicen, el bolillo el día al día, le está costando mucho trabajo por una serie de problemas burocráticos y de falta de disposición de parte del gobierno federal, la Comisión Federal de Electricidad, la Energía. Ya en otra conferencia que hubo donde se habló del problema del instituto con Jorge Guacuz, pues hubo comentarios muy interesantes, sobre todo de ex directores del IE, ¿no? Ahora INEL.
Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentaba derivado de la pregunta de Rito Mijares sobre el tema de propuestas y el tema de tu preocupación y tu comentario de la incertidumbre e inestabilidad de la generación por renovables, ¿sí? Creo que definitivamente tratar de optimizar el pronóstico es interesante, es importante, pero no, eso no le quita la variabilidad a las fuentes renovables, ¿no? Sea el sol, por las nubes, sea el viento, de repente no hay la generación, etcétera. Y creo que más bien la solución está por acostumbrarnos a tener, aunque eso representa un sistema más caro, ¿sí? En incorporar el almacenamiento de energía. O sea, si incorporas almacenamiento de energía, tienes una variable adicional que te permite, por un lado, responder a variaciones fuertes de la generación de energía, como en un momento dado te da la ventaja adicional de que en un momento de fallo del sistema eléctrico tienes en esos dispositivos de almacenamiento capacidad de respaldo de energía para los usuarios, ¿no? Entonces creo que el tema de almacenamiento de energía es importante y curiosamente meter baterías o cualquier otro elemento de almacenamiento de energía en la generación renovable implica desde el punto de vista del sistema de administración de energía más variables y una justificación adicional para aportar desde la inteligencia artificial, ¿no? Porque cuando estás tratando de monitorear y administrar un sistema así, tienes por un lado la información de del estado de la red, tienes el estado de la carga del usuario, ¿sí? La capacidad de generación en tus paneles o en tus aerogeneradores y tienes también qué capacidad tienes de almacenamiento. Son muchas variables que se puede manejar para hacer de una manera más eficiente pronósticos, ¿no? Entonces, el tema, resumiendo en esta segunda parte, el tema de almacenamiento de energía es parte de las soluciones actuales y curiosamente involucra y va a requerir, así como requiere mucho de la electrónica de potencia, requiere también de la inteligencia artificial para dar una solución integral mucho más satisfactoria. Gracias y nuevamente felicidades, Pablo. Con tus técnicas de electrónica de potencia y la inteligencia artificial se deben de poder hacer maravillas, ciertamente. La Comisión Federal de Electricidad prefería darle proyectos y programas a empresas extranjeras, en particular a EPRI, ¿no? De proyectos que ya había realizado el Instituto de Investigaciones Eléctricas. EPRI tenía contratos de Comisión Federal de Electricidad por más de $5 millones por año. Esos $5 millones por año bien les podía servir muchísimo al Instituto de Investigaciones Eléctricas, por una parte. Y número dos, si la estrategia de EPRI era llegar a toda América Latina, pues qué mejor tener un aliado con el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Sí, gracias. Primero, pues felicitar al doctor Pablo Héctor por su conferencia, que realmente es bastante emotiva. Mis preguntas van a ser con la intención de ser positivo. O sea, ya están muy contaminados de cosas negativas y por lo que veo vienen más problemas. Entonces, parte de la gente que conozco y todo me contagia siempre, como el doctor Pablo, pues ideas nuevas, estar aplicando y sobre todo seguir evolucionando. Ahorita, pues siendo maestro ya por cerca de, ya bastante años, ya no quiero decir cuánto porque pues, sí noto una evolución exponencial ya, inclusive en los estudiantes. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita, como te digo, es el punto de vista positivo. O sea, estamos viviendo una exponencialidad bastante fuerte que se basó primero en tecnología exponencial. Y una de ellas es precisamente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya es antigua, ya es del siglo pasado. Ya lo estamos utilizando sin querer para cualquier cosa. Cada vez que navegamos por internet y pedimos al Google algo y nos equivocamos, él nos adivina. Dice, usted lo que quiere es esto, más que se equivocó y ya nos empieza a corregir más y más. Entonces,
veo ahorita muchos estudiantes que ya se empiezan a desesperar también. Dice, ¿por qué tengo que estudiar una carrera de 4 años? ¿En qué se basan? Si ahorita ya todo cambió. Ahorita estoy tomando clases virtuales. Nos quieren que vayamos a clases presenciales cuando no hay seguridad de no contagiarnos, porque la vacuna sí protege en cierta forma, pero no es total. Entonces, esta clase de personas las veo y he tratado de unir con ellos y para que me contagien esa visión. Y la visión también la tiene el doctor porque él ya evolucionó, ya dice, bueno, ya pasé un rato aprendiendo y ahorita antes de jubilarme, o sea, aparentemente de jubilarse, porque en realidad la gente como usted, pues nunca se jubila, porque siempre estamos pensando que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, cómo puedo... Cambiando de chamba, sí. Cambiando de chamba, exactamente. Sobre todo para crear y dejar un legado que ahorita es muy necesario. Ahorita yo siempre les digo a las personas que ahorita los problemas ya son mundiales. O sea, si nos vamos a analizar a cierto país, porque estamos allí y todo, pues sabemos que estos presidentes pues van a pasar, ¿sí? Así como pasaron muchos, porque esto sigue siendo un problema mundial y tiene que tomar medidas mundiales. Entonces lo vemos como el cambio climatológico, la tecnología que está creciendo bastante fuerte y está abriendo nuevas formas de prepararse. Ahorita estoy tomando varios cursos ya por internet que son gratis. Háganme un favor y estoy encantado porque son cosas que siempre quería aprender. Ahorita en tiempo de Oquis que dijo, Chihuahua, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Pero hay que centrarnos en los problemas que vienen, los problemas de energía en el cual estamos basados en este clúster. Pues sí, hay que evolucionar. De que ahorita ciertas personas no lo ven, pues hay que moverlos un poquito y esperar a que sin ofender a nadie, pues que solitos se empiecen a contradecir y a pelear y seguir viendo lo que sigue. Entonces lo felicito mucho por su evolución a formar la compañía, que por lo que veo tiene su empresa Natic, tiene una visión bastante buena y con gusto me uniría si ustedes me lo invitan. Con mucho gusto, claro que sí. Porque sí, estamos consiguiendo muchas cosas. Ahora vienen las preguntas, a ver si nos pueden ayudar un poquito. La idea es, ahorita acabo de terminar un libro que ya va a ser publicado este mes, en el mes de septiembre, y obviamente sí, contestando la pregunta de Tocayo, o sea, obviamente voy a aplicar un cupón para todos los miembros, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Si me invitan a una conferencia, pues podemos hacerla vivo, o sea, de hecho estoy desarrollando ahorita un asistente virtual para que si algún día dicen que va a llegar el momento en el que dice, oye, vamos a esta junta, pues envío a mi agente virtual, que puede ser un robot o puede ser un software, porque algunas veces las juntas las hacen muy largas, ¿verdad? Sin ofender a esta, ¿verdad? Que estamos aquí creando, y la quiero involucrar en la presentación. La pregunta es si estoy muy familiarizado con los modelos bayesianos, están muy bien aplicados. Mi pregunta es siempre encontrar datos confiables. No sé si el centro o ustedes hayan tenido esa información de dónde conseguir datos. Ahorita, primero, dónde conseguir datos. Ahora la pregunta es de qué. Bueno, he estado aplicando modelos nuevos y uno de ellos es base a lo que le llaman Deep Learning y se basa en redes neuronales. Y lo que más me gustó de las redes bayesianas que ustedes están aplicando es aplicarlo en redes recurrentes o una combinación de Artificial Network con Network bayesianas y llegar a llegar a unos modelos más prácticos en cuanto puedan tomar decisiones más rápido. ¿Por qué? Porque la segunda pregunta es, yo pienso que esto va a evolucionar. Ahorita ya nos estamos dando cuenta que tenemos algunas veces un carro y ya casi no lo vemos, ¿sí? Entonces la evolución de la industria automotriz, pues todo el mundo dice, bueno, vamos a tener un carro eléctrico. En realidad ya no va a ser tan necesario porque
vamos a movilizar menos, o un carro de hidrógeno, etcétera. Pero entonces, en cuanto a energía, creo que va a evolucionar mucho a microredes eléctricas inteligentes. Lo que comentaste va a ser muy, en lugar de esperar que el gobierno se organice y todo, pues en la misma colonia, en la misma empieza la gente, oye, pues sabemos que la economía está cayendo, o sea, al rato los alimentos van a estar carísimos. Ahorita ya empezamos a ver lo que gastamos semanalmente, oye, está aumentando algo, y esto multiplicado por 3 años más, esto va a estar pesado. Aparte, pues también el agua, como dice la gente, no te preocupes, el agua no se crea ni se destruye, sí, pero cambia de lugar. O sea, las ciudades se hicieron donde estaban ríos y donde estaba muy fácil hacerlo, pero si el agua se empieza a hacer cada vez más lejos y las empresas dicen, oye, tenemos que buscar una forma de corregir eso, tanto como que haya de menos como que haya de más, como está pasando ahorita en Nueva York. ¿Sí? Entonces va a evolucionar mucho las microredes eléctricas inteligentes. De hecho, ya tengo trabajando cerca de 3 meses en otra idea, y su conferencia me abrió un panorama bastante grande. Entonces, en concreto, las 2 preguntas eran si ustedes pueden proporcionar datasets, sobre todo de la experiencia que ustedes tienen de eólico, o es algo que no lo pueden mostrar. Pues la idea es aplicar nuevos modelos y tratar de compararlos, y sobre todo porque vemos que la ciencia está evolucionando muy rápido. Antiguamente los doctores pues estudiaban medicina y muy a gusto, pero ahorita ya la cantidad de información que tienen es tremenda. Entonces tienen que ya usar en cierta forma el soporte de inteligencia artificial y en asistentes que les den ideas, no que tomen decisiones, porque estamos hablando de vidas humanas, pero sí que les den ideas, oye, puede pasar esto, o es síntoma de esto y esto y el otro. En el libro que va a salir precisamente, me enfoco mucho en inteligencia artificial y cubro muchas áreas, ¿sí? Entonces, perdón, resumiendo, es las datasets y sobre todo juntarlos para esfuerzos para crear pues algún open source de microredes eléctricas inteligentes, que ahí es donde veo que los países que estamos con menos recursos económicos de desarrollar algo muy grande, si nos juntamos podemos empezar a hacer que la gente se ayude unos con otros. Primero en lugares pequeños, por ejemplo, la gente puede decir, oh, pues yo voy a cultivar en mi jardín y te voy a vender mis tomates, y la otra dice, oye, pues yo voy a poner mis gallinas y van a hacer huevos orgánicos, y al final de cuentas podemos hacer un trading. Pero también en energía va a pasar lo mismo. O sea, hay que buscar formas de almacenarlas que no contaminen también, que no estoy hablando de baterías que generen ácidos y más problemas, que ya estamos repletos, porque sí sabemos que los 4 problemas que tenemos ahorita para evolucionar son el acero, que se sigue utilizando, ¿verdad? Y que contamina bastante. Ya sabemos que están tratando de reciclarlo con acero verde. El amoníaco, que se necesita para pues crecer y aumentar la cantidad de alimentos que están faltando. El cemento y sobre todo los plásticos. Ya los plásticos ya es algo que ya hay que evitarlo. O sea, en realidad soy mexicano y todo, y tuve la suerte pues tuve de cada negativo que aparece, sacamos algo positivo. O sea, en Ciudad Juárez en 2010 hubo mucha violencia, entonces tuve que emigrar, y entonces yo dije, bueno, pues ya tenía mi maestría, dije, voy a estudiar el doctorado. O sea, el doctorado prácticamente lo tuve hace 10 años, ¿sí? Entonces ya fue algo positivo. Entonces ya este va a ser mi 3er libro, o sea, ya estamos dejando algo, pero sí hay que dejar esa efervescencia de guiar a los estudiantes, todo ese potencial que tienen, en que no se pierdan en estar peleando y quejándose del gobierno, porque pues sabemos que las leyes son bastante complicadas, y ahorita veo que las cambian a gusto, y siniestra ya no hay Quisiera felicitar la conferencia, estuvo muy interesante, y
Y realmente lo que va a hacer la diferencia entre los países ahorita es el desarrollo de inteligencia artificial. Estados Unidos está haciendo unas inversiones tremendas, y si ven ustedes ahorita las principales empresas, las que están generando más utilidades, son empresas de inteligencia artificial. Y acá en California y en el MIT, en Caltech, en Berkeley, hay muchos ingenieros mexicanos trabajando. Me encuentro con sorpresa de ver en puestos directivos a mexicanos que no tuvieron oportunidades en México y aquí están siendo relevantes. Lo paradójico es que México no desarrolla inteligencia artificial en forma apreciable, ¿no? Cuando vemos la gráfica del desarrollo de inteligencia artificial en los países, pues México no aparece. Pero si vemos la nacionalidad de la gente que está desarrollando inteligencia artificial, México tiene un papel muy importante. Yo, desde después de que dejé de la universidad y que renuncié a estar ahí como investigador, me di la tarea de entrar a iniciativa privada y que mi destino no lo definieran las políticas gubernamentales. Y eso les daría recomendación, no estar esperando a que el gobierno tenga dinero, que el gobierno apoye tu proyecto, sino lanzarse. Yo cuando vi el problema de inteligencia artificial, traté de que la universidad apoyara un programa para educar a los muchachos en inteligencia artificial y pues pasaron los años y no hubo respuesta. Vi a algunos empresarios y tampoco hubo respuesta. Así que me lancé a hacer un taller de inteligencia artificial y con la colegiatura de los muchachos mantuvimos el taller de inteligencia artificial. Y ha sido una de las experiencias más interesantes de mi vida, ¿no? Porque llegaron muchachos muy inteligentes. De hecho, el taller duraba 4 horas los sábados, pero yo tenía que prepararlo toda la semana. Entonces, realmente lo que más aprendió fui yo. Y me di cuenta que en México hay muchachos sumamente inteligentes, pero no tienen ninguna oportunidad. O sea, la verdad es que no hay oportunidad. Muchos de mis alumnos brillantísimos están trabajando de supervisores en la maquila, otros se fueron al extranjero, etcétera, pero no hay empresarios que aprecien la inteligencia artificial, mucho menos los políticos, y menos los de ahora, no es darlos por descontado. Entonces lo que yo veo es que al que le guste la inteligencia artificial quiera hacer algo por el país, pues desarrollarlo, ¿no? Hacer sus talleres, ponerlos en práctica y darle duro a la inteligencia artificial. Realmente ahorita es uno de los recursos más importantes para el desarrollo de los países y el desarrollo de las empresas y el desarrollo de las personas, ¿no? Es sumamente interesante porque aprendiendo inteligencia artificial me he encontrado con que aprende uno de la inteligencia natural. Cuando ves la inteligencia artificial y ves todo el hexágono cognitivo, a mí me fascinó la filosofía de la mente, que evidentemente me llevó un poco a estudiar filosofía y regresar otra vez a las matemáticas, ¿no? Y yo les decía a mis alumnos, mira, las matemáticas se aprenden practicando, practicando y practicando. La programación se aprende haciendo programas, programando y programando. Sin inteligencia artificial, haciendo experimentos y lograrlo, ¿no? Y creo que estos 5 años ahí de experiencia en este taller fue muy interesante para mí, para los alumnos. Y finalmente, pues, se acabó, me hicieron una oferta y me vine para acá y es increíble, ¿no? Es increíble cómo hay otras mentalidades, ¿no? Yo recuerdo que hice proyectos para el gobierno, se los ofrecí y me aventé 5 años y no los autorizaron. Aquí presenté un proyecto un viernes y el lunes me dijeron, necesitamos la lista de materiales para que empieces. Y yo decía, oye, las objeciones, bueno, yo ya tenía una lista de justificaciones del proyecto, cómo lo iba a defender y todo. Órale, ponte a trabajar. Dime qué material necesitas. Y al otro día ya estaba trabajando en el proyecto. Entonces, la verdad que la diferencia en el desarrollo es la mentalidad. Si nosotros tenemos que dejarnos de quitar esa mentalidad de vivir como capitalistas y pensar como comunistas, de tenerle miedo al mercado, de pensar que hacerse rico es pecaminoso y todas esas telarañas que nos
fueron metiendo durante 100 años el gobierno revolucionario. Tenemos que quitarnos esas telarañas y entrarle al mercado, buscar los recursos en el mercado. El 80% de la economía en México lo desarrolla la iniciativa privada. El gobierno, el dinero lo tira, se lo roba, etcétera. No es con el gobierno como vamos a salir adelante. Necesitamos ir al mercado, ofrecerle a la gente algo de inteligencia artificial y el mercado nos va a retribuir eso. Y es la mejor forma de desarrollarlo. Aquí no hay ninguna secretaría en Estados Unidos de la inteligencia artificial ni los gobernantes. Es la iniciativa privada, son muchachos que se pusieron a trabajar en proyectos de un buscador, hicieron a Google, que ahorita es una de las empresas que más genera dinero en el mundo, lo mismo los de Facebook, con un programita ahí de fotografías de sus amigos. Es ponerse a trabajar, es poner a hacer las cosas. Pues me da mucho gusto que estén aprovechando la inteligencia artificial para las redes. Y no se necesita un doctorado, realmente lo que se necesita es que le gusten las matemáticas. Hoy hay muchos tutoriales en internet, hay libros muy, muy claros, muy explícitos, donde te van llevando de la mano. Y les invitaría a todos los ingenieros que se pongan a darle una ojeada a esos programas, que intenten aprender. Una de las formas de aprender inteligencia artificial pues es programando, ¿no? Y uno de los lenguajes más fácil para un ingeniero es el Python. Entonces poniéndose a hacer jueguitos con Python, haciendo programitas, etcétera, y llevar tutoriales, y pueden aprender la inteligencia artificial y aprenderla y aplicarla a sus proyectos, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Marcos ha escrito 10 libros, ¿verdad? No, 10 nada más. Entonces, bueno, pues también muchos de ellos se venden en Amazon. Gracias, Marcos. Gracias por Marcos. poner el nombre de México en alto en una empresa tan importante como Tesla. No, se hablaba de los datos que tu tocayo comentaba, pero Sí. pues sí, tuvimos que ir a las estaciones meteorológicas, tuvimos que ir a medir en las líneas de producción de los transformadores, pero hay otra fuente de datos muy importante que teníamos nosotros en el instituto, unos modeleros magníficos, es decir, gente que podía hacer modelos y podía hacer simuladores. Y entonces, teniendo un simulador, podemos hacer que se repita cierta operación en algún equipo, en alguna planta, N veces y adquirir información y luego con eso sacar datos para hacer sistemas inteligentes. Pero la simulación es un tema interesante, muy bueno para poder adquirir información. Buenas tardes, buenas noches, en realidad, con todos. Un Hola. gusto de conocer al doctor Pablo. Y bueno, me he conectado a la conferencia un poquito tarde, pero bueno, estamos aquí participando, ¿no? Qué bueno. Bueno, mira, justo hace días estuvimos en una conferencia aquí en Perú, hablando sobre el tema de generación distribuida, ¿no? Bueno, se hablaba bastante, hubo una exposición de varios expositores que ya tenían experiencia, digamos, una compañía alemana, por ejemplo, ¿no? Y hablaban bastante del tema de la inteligencia artificial para implementar en estos sistemas, ¿no? Y claro, la tendencia mundial ya es a esto, ¿no? Los sistemas, las redes inteligentes, ciudades inteligentes. Entonces ellos comentaban que en Europa hubo un proceso del año 2011 para implementarlo, ¿no? Pero entonces quedó en nosotros, porque la presentación fue muy corta realmente. Hay unas experiencias acá en Perú respecto a unos sectores de... Bueno, el Perú es más una zona rural, ¿no? O sea, estamos hablando de la zona de sierra, ¿no? La zona en donde hay la mayor cantidad de población. Como quiera que también hay dispersión, ¿no? Entonces, hablaban bastante del tema de cómo aprovechar los recursos de energías renovables que tenemos en estas zonas, como en la región donde yo vivo. Entonces, hay un interés bastante y a la vez una preocupación, ¿no? Porque
como le comentaba una anterior vez, la tarifa de energía en el Perú cada vez se está incrementando, ¿no? Y no hay forma de cómo reducirlo. Entonces, una preocupación de la nueva administración o nuevo gobierno que ha ingresado es eso, ¿no? Básicamente, cómo buscar formas de reducir los costos de la energía, sobre todo en las zonas más alejadas de los centros urbanos, ¿no? Son las zonas de sierra, ¿no? Básicamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mucha energía, sobre todo de mini centrales. Entonces, yo hice una consulta, pero quedó para una respuesta posterior, pero queríamos saber, y hice una pregunta en el chat respecto a que si hay alguna experiencia que ustedes ya tengan en estos tipos de aplicación, ¿no? De redes, perdón, de inteligencia artificial, aplicada a microredes, ¿no? Microredes de generación distribuida sea con, bueno, recursos con energías renovables, pero con sistemas fotovoltaicos o con o mini centrales, ¿no? Que aquí en mi región abunda, ¿no? Entonces, eso queríamos porque aquí en el Perú, como le comentaba un momento también, lamentablemente todavía la reglamentación para generación distribuida no está digamos, promulgada todavía, ¿no? Está todavía en una evaluación. Pero como quiera que ya el Ministerio de Energía y Minas está llevando a cabo estos eventos, entonces nos están pidiendo aportes, ¿no? Aportes para poder, digamos, mejorar las propuestas que ellos van a hacernos llegar posteriormente ya para el tema de la reglamentación, ¿no? Y yo quería ver si es que hay alguna experiencia y de repente a través de eso también hacer algunas sugerencias, ¿no? Respecto a si es que hay alguna experiencia en microredes, sobre todo microredes porque las empresas eléctricas que hay en el Perú son de empresas estatales, básicamente. Solamente en la capital, en Lima, hay 2 empresas privadas, ¿no? Pero de ahí, todas las empresas a nivel nacional son básicamente empresas estatales, ¿no? Entonces, lograr implementar para poder, digamos, aprovechando estos recursos energéticos, energías renovables, y a través de la generación distribuida, pero también con las redes inteligentes y esta combinación con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos mi inquietud, a ver si hay una idea, alguna forma de que nos puedan apoyar si es en evolucionar en este tema de inteligencia artificial acá en el Perú, ¿no? Bueno, gracias. Realmente el desarrollo de microredes eléctricas inteligentes es un tema importantísimo que lo tratamos de atacar cuando hicimos una propuesta para el semi-redes. Desgraciadamente no fuimos apoyados en esta propuesta, pero eso es lo que queríamos hacer, un sistema inteligente para el control de la microred. Y resulta que allá en el CERTE, nuestro parque eólico, hay una microred experimental, están las baterías, está la maquinita de diésel, están las máquinas eólicas, paneles solares y unos sistemas de control muy interesantes. Y entonces lo que estábamos tratando de hacer es desarrollar ese tipo de algoritmos para que, dada la prioridad, poder escoger la configuración ideal. Quién gasta energía, quién la genera, si sobra mucha energía la almacenamos, si nos hace mucha falta sacamos de las baterías o si nos hace más falta prendemos el generador diésel, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer con estas redes, microredes eléctricas inteligentes y pensamos que puede ser pues una tendencia del futuro. Puras microredecitas eléctricas inteligentes que tienen un componente específico principal de energía eólica, ¿verdad? De energía distribuida, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Hay la inquietud de hacer más trabajo con esto. Eran nuestros colegas del INAOE, del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con quien estábamos proponiendo este proyecto de
la microred eléctrica inteligente mexicana. Se podría, lo malo es que la inversión es fuerte. La inversión es fuerte. Llegamos a pensar a comprar un tráiler y poner el panel solar en el techo, una maquinita eólica y las baterías y la máquina. Bueno, la máquina sería con el motor del camión diésel para ayudar en cuestiones de desastres, inundaciones, temblores, que se corta todo tipo de energía, poder llevar una microred eléctrica móvil, pero son inversiones grandecitas. Eso nos ha detenido un poco. Muchas gracias, feliz fin de semana. Suscríbanse, Gracias. por favor. Gracias, Jorge.